Buenas tardes con todos. Vamos a continuar eh, con esta conferencia dentro del curso de envase y embalajes, organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Vamos a continuar en el módulo número 3, en la última conferencia. Justamente empezamos a desarrollar este módulo. Los que nos están siguiendo en la conferencia, básicamente tienen el tema mapeado de la secuencia temática. Es importante que vayamos encontrando estas diferencias en lo que respecta no solamente a la gestión del envase y el embalaje propiamente dicho, sino también a todos los atributos adicionales, llámense documentos adicionales, llámense accesorios que ayudan a tener una gestión eficiente de un embalaje, e incluso vamos un poco más allá. Vamos un poco con respecto al tema de la logística también, que forma parte de esta cadena. Nosotros nos enfocamos claramente en el tema de envase y embalaje, pero sin duda la cadena logística de exportaciones está regulada por todo ese tipo de tareas, actividades, eslabones, por llamarlo de una manera, ¿no? CAMEX tiene dos cursos especializados en tema de productos con investigación de mercado, inteligencia comercial, ¿no? Analiza de comercio exterior, incluso la parte de marketing como soporte de la cadena, está por el tema de planes de marketing. Los intermediarios como el trader internacional o el broker internacional. Entonces, todos los actores forman parte de la cadena logística y dentro de ella el tema de envase y de embalajes toma mucha importancia. La última conferencia aperturamos el nuevo módulo, es el tercer módulo, en el cual hablamos y nos referimos directamente a lo que es el mercado europeo. Y los otros dos módulos anteriores que hemos visto, el mercado latino, el mercado de Estados Unidos y ahora el europeo, ustedes mismos se van a ir dando cuenta cómo vamos a tener una secuencia y vamos a encontrar algunas características que diferencian uno del otro. ¿Y por qué es fundamental? Porque cuando nosotros revisamos en el PDM y vimos cuál es la tendencia del mercado, cuál es la tendencia del consumidor europeo con respecto a los productos peruanos. Aquí con respecto a los productos peruanos, aquí hay que tener en cuenta esto porque es muy importante. Porque los productos de exportación peruanos son lo que a nosotros nos interesa conocer cuáles son esas características. Muy bien, ahí estamos, de ahí empezamos muy bien. Ahora, la última conferencia, cuando hablamos de los planes de desarrollo del mercado, nos dimos cuenta de algo muy interesante que no tenía tanto común denominador con respecto al mercado latino y el mercado estadounidense. Si bien es cierto, la tendencia de consumo de productos orgánicos es a nivel mundial, se está acentuando mucho más en estos momentos a través de la pandemia, y de la mano de productos orgánicos venía el tema de las certificaciones voluntarias, que van por el tema orgánico también, por el tema de responsabilidad social, el tema de ética, y ahí sí podemos encontrar ciertas similitudes con el mercado europeo. Sin embargo, este mercado está yendo un poco más allá, y es con respecto a los insumos de los envases y los embalajes, los denominados envases o embalajes eco, ¿no? Ecológicos, ecoamigables con la naturaleza. Entonces, este tipo de envases que en verdad sus materiales son de cartón, básicamente, o de fibras vegetales, con componentes que lo vuelven compostable para que tenga un ciclo de vida mucho más corto y vuelva a enlazarse el tema a la cadena logística propiamente de exportaciones. Hoy vamos a incluir ese tipo de productos en esta conferencia, porque vamos a hablar de la gestión de envases y de embalajes de productos perecibles, a ver, así es, o semiperecibles al mercado europeo, y mercado que tiene pues claramente una tendencia a no solo el consumo de los productos orgánicos, sino que los envases y los embalajes que lo acompañan también tengan ese mismo estándar. Entonces, ahí vamos a ver un temas muy importantes porque el tema de los productos peruanos ya llegan a un mercado europeo que tiene un poder adquisitivo superior al mercado latino, el que hemos revisado, pero con aditivos, con adicionales. Y los adicionales son justamente esto. Este tema de convertir los envases en envases ecológicos, ¿no? Pasar de repente del plástico que se demora años, 200 años en biodegradarse y pasar justamente a plásticos
hecho en base a fibras vegetales. También quería darle algo como aspecto general a manera de introducción, que los costos evidentemente van a ser diferenciados. Me refiero a los costos del envase y me refiero a los costos del embalaje que van a acompañar ese tipo de productos. Sin embargo, cuando hablamos de un producto con valor agregado que tenga estas características, a quien se le pueda añadir un envase ecológico, tenemos que tener mapeado todos, que este costo que va a estar incluido en ese envase va directamente a repercutir, ¿dónde? En tu precio de venta. Entonces, si no tienes mapeado y tú no expresas a tu cliente, a tu posible cliente, las alternativas con los costos de ese producto, el problema que se va a suscitar es que tu margen de utilidad sea reducida, ¿no? Hay que explicar, hay que tener el manejo de la información. Nosotros en otras conferencias hemos hablado, cuando hemos tocado los temas de costos de productos, que se tiene que manejar una alternativa mínima de costo de exportación, ¿no? Brindarle al proveedor esa información. Mira, tú tienes un costo ex-world, te cuesta este producto tal, o sea, imaginemos, ¿no? Un contenedor de banano orgánico del departamento de Piura, con certificación comercio justo, certificación amigable con los aves, etc. Ex-world te cuesta tal. FOB, Callao o FOB Paita, dependiendo de cercanía, te cuesta tanto. SIF te cuesta tanto. Entonces, al menos manejemos, o CFR, al menos manejemos estos estos tres Incoterm importantes, al menos manejemos eso para que nuestro cliente tenga la alternativa de elegir. Y ahí es donde viene el envase y el embalaje, ¿no? Ok, con un envase de plástico, de polipropileno, de polietileno, el que ya se viene trabajando hace años, tienes este costo. Sin embargo, tenemos esta alternativa de envases hechos de fibras de vegetales, digamos el bambú, por ejemplo, que tiene otro tipo de costos, ¿no? Entonces, el cliente europeo, el que está consciente y que está poniéndole más peso y más énfasis al consumo de productos con envases biodegradables, ecoamigables y que son conscientes del cuidado con el medio ambiente, es posible que vaya a aceptar ese tipo de envases e incluso vaya a aceptar también el mayor precio de venta. Sin embargo, y lo que sí van a solicitar es la evidencia que vamos a dejar cuando usemos un envase ecoamigable. Y esa evidencia tiene que ser involucrado no solo el cliente, que puede ser un distribuidor en el mercado europeo, sino puede ser un consumidor final. Entonces, para ese tipo de clientes y consumidores, dejar evidenciado. Y ya lo hemos hablado varias veces, el tema de la evidencia a través de los niveles del producto, tercer nivel de producto, a través del envase, el embalaje, con la serigrafía, o sea, tiene que venir printeado el tema de certificaciones, el tema de componentes, redes sociales, incluso página web, call center, que evidencien justamente lo que estamos indicando. Muy bien, entonces, vamos a hablar de la parte teórica de manera rápida para ir aterrizando y enfocándonos básicamente qué cosa hay de nuevo, qué hay de nuevo con respecto a esta incursión de envases y embalajes ecoamigables para el mercado europeo, porque nosotros sí conocemos el envase y el embalaje, si bien la diferencia es que el envase justamente busca el tema de la imagen del producto, busca contener y alargar la vida del producto y el embalaje, por consiguiente, alargar la vida y tener los cuidados para el envase. Vamos a ver cuáles son estas características que tienen estos nuevos materiales, digamos, como las fibras vegetales en su composición, porque el cartón es sin duda ya un producto que se puede reusar, que es reciclable y que es el más usado en lo que respecta a los envases de exportación, de productos de agroexportación. Vamos a definir, entonces, vamos a dividir en tres la conferencia. Vamos a definir una parte teórica, que es lo que vamos a realizar en este momento. Después nos vamos a centrar en nuevamente indicar la priorización de productos. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque es importante que nosotros sepamos que el mercado, el destino de los productos peruanos para el mercado latino son unos y son distintos a los que
los productos están destinados para el mercado de Estados Unidos y estos son distintos a los que están destinados al mercado europeo. Entonces, la priorización de productos nos va a nosotros a ayudar no solamente a poder identificar claramente cuál va a ser las estrategias, sino también a poder hacer el lado casuístico. Nosotros tenemos conferencias netamente dirigidas a casos prácticos y no repetir los productos, ¿no? Porque así vamos ampliando este abanico de alternativas y nosotros justamente vamos aprendiendo en el camino la gestión del envase y el embalaje, de los productos adicionales, certificaciones, contenedores, artículos que ayudan a amortiguar justamente los productos cuando hay una paletización, etcétera. Entonces, este tema nos va a servir como algo adicional y este adicional nos va a permitir también, sin duda, tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Entonces vamos a revisar rápidamente de qué se trata el tema de los productos perecibles en el mercado o para el mercado europeo. Perecibles o oposición, características pueden experimentar alteraciones de diversa naturaleza que limitan su periodo de vida útil. Ok, también vamos a incluir, eso es importante, también vamos a incluir el día de hoy, en la conferencia del día de hoy, justamente aquellos productos agroindustriales frescos, que son los que llevan la delantera, que son los que tienen mayor posicionamiento en el mercado europeo, sufren algunas o ciertas alteraciones químicas que reducen su vida útil, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar eso también el día de hoy. ¿Para qué? Para poder saber incluso cuando hacemos y que nuestro cliente conozca esto, cuando hacemos un tema de almacenamiento en punto de venta, la mezcla de productos tiene que ser la adecuada. Ok, ustedes podrán decir, profesor, pero nosotros somos los exportadores, o sea, no llegamos hasta ese punto al punto de venta, ¿no? No llegamos hasta ese punto de la comercialización. Es verdad, sin embargo, cuando te presentas en un escenario, sea virtual o sea físico, de negociación en un mercado europeo, los europeos, como cultura de negocios, y lo vimos en la última conferencia, tienen sí o sí, la necesidad de entablar una relación comercial con personas que tengan el conocimiento. No le gustan las sorpresas, no le gusta tampoco las personas que no tienen el conocimiento adecuado. Y bien, ustedes pueden poner un pie adelante de la competencia manejando esta información. Entonces, al manejar esta información, lo que nos va a permitir es que todos entremos y tallemos en dar la información mayor para que tomemos la decisión correcta del uso del envase y del embalaje de producto específico. Por otro lado, estos productos, me refiero a productos perecibles, requieren de un despacho y liberación acelerado, así como condiciones apropiadas de almacenaje, exacto, transporte o procesamiento para preservar su calidad, valor comercial y evitar la pérdida o deterioro. A ver, con respecto al tema de almacenaje, un producto perecible no tiene un sistema de almacenaje como un producto no perecedero, el cual sí es propiamente dicho, si es almacenado durante un periodo mediano, incluso a largo plazo, dependiendo del producto. Y este va a tener un sistema de distribución según la ruptura de los stocks y el manejo de inventarios que cada empresa puede tener. Sin embargo, un producto perecible, que ahora vamos a conocer cuáles son los principales para el mercado europeo, cambia. ¿Por qué? Porque estos productos perecibles, bajo un escenario de cross-docking, tienen que ser distribuidos justamente en el momento en el que los productos hayan llegado al almacén. El cross-docking no te permite tener los productos almacenados por mucho tiempo. Entonces, sin duda es importante que, si no bien nosotros manejamos la información y por ende manejamos también temas de control de temperaturas, pero cuando enviamos un contenedor, ¿no? Es también conocer la mezcla de los productos, conocer cuáles son las sugerencias más óptimas para un envase y un embalaje de tal o cual producto perecible.
Entonces, recordemos que esa es la gran diferencia. No hay un tema de almacenamiento a mediano plazo. El almacenamiento es a corto plazo. Y el tema de los inventarios es mucho más movible para evitar y reducir mermas. Entonces, el producto tiene que ser enviado y distribuido inmediatamente, ¿no? Un producto perecible para que tiene una vida en aquel. Y esto es un producto fresco o es un producto procesado, independientemente de cuál sea. Ahora, ahí está la importancia, por un lado, de emitir correctamente lo que son los documentos de embarque. Y por otro lado, la información que contenga el envase y el embalaje sea la que la norma está solicitando, está requiriendo, y la norma legal de cada país. En este caso, el bloque económico, porque vamos a ver la Unión Europea, también vamos a ver el EFTA, tiene que estar adecuada, porque si no está adecuada, lo que va a ocurrir es de que nos demoremos más. Y nos demoremos no nosotros exportadores, sino nuestro cliente. Y si se encuentra alguna ocurrencia, algún tema que no está claro porque no pusiste una información cuando debiste ponerla, quien va a sufrir problemas es el importador, o sea, nuestro cliente. Y nosotros no queremos perder un cliente porque justamente manejo mal la información. De ahí es la importancia que nosotros tenemos en trabajar drafts, en trabajar borradores. Creo que siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Qué importante es adelantarnos a estas situaciones, qué importante es trasladar al proveedor y que sea al cliente, y que sea quien participe de los rotulados en la etiqueta, del rotulado en el envase, del rotulado del embalaje. Que nosotros podamos, por un lado, respetar la ley, la norma, que claramente indica a cada uno de los países destino, y también tenemos que buscar un estándar, porque recordemos que la Unión Europea, 28 países lo forman, los principales puertos de ingreso son en Hamburgo, en Alemania, o Barcelona, en España, y que ellos hacen la distribución interna en la Unión Europea. Y muchas veces, y lo vamos a comentar en el tema casuístico, muchas veces es el mercado de Europa Central al que llegan tarde las distribuciones. Entonces, imagínense que si tenemos problemas en aduana en el puerto de destino y encima tenemos que perder el tiempo en un transporte interno para que llegue a países de Europa Central, ya la la vida útil se está reduciendo cada día que pasa. Entonces, no podemos permitirnos o permitir que nuestro cliente básicamente tenga ese tipo de problemas. Por eso es importante que una gestión adecuada de envase y embalajes tengamos claramente lo siguiente. Señores, esta es el draft, es el borrador, necesito que ustedes lo aprueben. Es esta la información, yo sé que esta es la información para pasar a aduana porque he revisado, conozco, he leído todo lo que son requisitos y acceso al mercado. Sin embargo, quiero que ustedes como clientes nos digan si está ok o si necesitan algo adicional. Ya no para pasar a aduana, ¿no? Sino algo adicional para su propia gestión de almacenamiento o gestión de distribución. Sí, porque tengo una tienda especializada y yo sé que tu producto es orgánico, sin embargo, no me estás printeando el certificado y lo necesito porque las personas en esa tienda especializada leen los rótulos y ven el print del certificado A, del certificado X, whatever, pero eso es lo que llama más la atención, porque es una tienda especializada, de marcas exclusivas, con productos mucho más caros, y los clientes necesitan, ok, entonces como yo no, como nosotros sabemos que no es obligatorio para pasar a aduana europea ese pictograma, ese print en el envase, no lo hago, pero sin embargo lo estoy dando a nivel draft con mucha anticipación, porque yo tengo que mandar a hacer mis envases, mis embalajes con las artes aprobadas por mi cliente. Yo tengo que voltear acá y decirle a mi proveedor de envases y embalajes, necesito que me pongas y me printes este símbolo que significa amigable con las abejas. Ya, pa. Entonces ahí, porque eso amigable con las abejas, había un producto que se exportaba mucho para el mercado europeo, sobre todo para los países de Francia, Italia, eh, sobre todo los países que tienen un poco más de turismo, son unos snacks, no son snacks, son unas barras de cereales en base de quinoa, y tenían en su envase
10 certificaciones. Su envase era una bolsita plástica, más, porque ahí estaban eran como unos palitos hechos en base de quinoa. Entonces, si bien no es obligatorio ese tema, sí es importante que ustedes lo trasladen, que participe el cliente y que diga, necesito esa información porque mi mercadería tal o cual, ¿no? Porque a veces de repente cuando haces el tema de exportación de productos frescos, que no hay mucho valor agregado en ese tema de exportaciones, en donde el envase pierde importancia y el embalaje se convierte en protagonista en ese caso. Entonces vamos nosotros y revisamos un poco de trasladar esta información adicional, trasladar ese valor agregado al embalaje y ya no al envase, ¿no? A ver, ¿quiénes son los principales clientes europeos? ¿No? Porque como nosotros vamos a hacer casos, hay que también dirigirnos pues al fuerte de los países europeos. Ahora, ahí me llama mucho la atención porque la parte logística de exportaciones, que no está obviamente eh, no está en los libros, muchas personas no tocan este tema y es un tema muy importante y me refiero a la parte de cómo se distribuye o cómo se abastece Europa, sobre todo la Unión Europea. Los principales puertos que son por un lado Hamburgo en Alemania y Ámsterdam en Países Bajos en Holanda, son los llamados a hacer las distribuciones en los mercados de los pequeños países. Por ejemplo, si hablamos de exportación de banano orgánico fresco o exportación de aguaimanto, estos al llegar en sus cajas, en sus embalajes, son distribuidos a manera de cross-docking, como les decía, pero a distintos mercados de distintos países que pueden estar juntos. Y yo les hacía el comentario hace unos minutos sobre Europa Central, porque cuando llegan estos productos a estos países que están un poco más alejados de los principales puertos, digamos, Polonia, República Checa, Hungría, ¿no? Los que forman lo que es países de Europa Central, ya no es que el producto llegue deteriorado o maduro, pero la vida útil ya es más corta. A diferencia de decir que tenemos consumo de producto mucho más fresco en Alemania o en Holanda, porque son justamente ahí donde desembarca la mercadería y tiene su primer tema de distribución y pasa al siguiente tema de distribución, lo que es el abastecimiento a Europa Central. Porque si hablamos para otro extremo de la Unión Europea, ya pues tenemos a Portugal, al Reino Unido, tenemos a España, que tienen sus propios temas logísticos y se es mucho más fácil y evidenciado el tema de las exportaciones a través de vía marítima o vía aérea, ¿no? Entonces, estos son los tres países a los que nosotros nos tenemos que enfocar. Vemos que hay un crecimiento, esto es el tema del comparativo del semestre enero-agosto, bueno, no el semestre de los 7 meses, enero-agosto 2019, con respecto al 2020-2019. ¿No? Y vemos que en agosto hemos tenido un crecimiento, es un crecimiento importante, un crecimiento en los tres principales destinos, ¿no? Que es Países Bajos, que es España, e incluso el Reino Unido, ¿no? Entonces hay una diversidad de productos que nosotros exportamos que tienen sus propias gestiones de envase y embalajes y que yo quería compartir con ustedes porque es importante que nosotros sepamos por dónde va a ir la parte casuística de este módulo. Entonces hay un tema de priorización de productos. Y me refiero a priorización, es que estos productos son los que nosotros vamos a tener o que el gobierno a través de PROMPERÚ está impulsando o que es el mercado europeo el que tiene mayor presencia, en estos productos tiene mayor presencia en el mercado europeo, ¿no? Y no por el tema de alimentos, que justamente es lo que tenemos que hablar el día de hoy, que es el tema de productos perecibles para el mercado europeo. Bien, entonces, ¿cuáles son esos productos perecibles o semiperecibles? ¿Ah? Tenemos la alcachofa fresca y la alcachofa en conserva. Ajá, ahí está. Alcachofa fresca y alcachofa en conserva. Muy bien, ahí tenemos algo muy importante. Muy importante. Nosotros tenemos, por un lado, el abastecimiento de producto fresco, más a granel, más consumo masivo, con un embalaje que viene a ser parte del envase, que es una caja de cartón corrugado,
Y después pasamos a lo que es conserva, en el que tenemos una distinta serie de alternativas, que puede ser en lata, que puede ser en plástico, que puede ser en vidrio. De hecho, el material de un embalaje para este tipo de productos en conserva es el vidrio, porque el vidrio es el que tiene mayor limpieza, 100% reusable también. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la mejor alternativa cuando desarrollemos un caso. Yo también los invito también a que chequeen mucho la parte de la parte casuística a nivel supermercados o cadena de supermercados. En Europa, por ejemplo, Carrefour es una cadena de supermercados francesa, de repente Dia, que es una cadena de supermercados española, Tesco en el Reino Unido, en fin. Importante que ustedes identifiquen a manera de enriquecer un poco los conocimientos y cuando tenemos un plan, ¿no? Y eso forma parte de lo que es inteligencia comercial también. Dentro de un informe comercial, esto es importante. No, ver cómo se porta la competencia en el mercado de destino, en este caso Europa. Europa, por ejemplo, tiene ahorita, mucho consumo de lo que vienen a ser los productos, a ver cómo explico, de los productos vegetales. Por ejemplo, leches vegetales, ¿no? Entonces, ahí hay que ver un mercado y adaptarlo al envase y el embalaje más adecuado para ese producto. Después tenemos productos semiperecibles como la quinoa. Y aquí la quinoa, que puede ser en bruto a través de saco de polipropileno, también sería muy bueno que hagamos trabajo de desarrollo de productos acompañados con desarrollo de envase y embalaje para una quinoa procesada, para que sean galletas de quinoa, ¿no? Quinoa lista para comer. Entonces, ready to eat, que es la tendencia también del consumo rápido para personas solteras de mediana edad que están trabajando. Ahora, esas características también están pasando un poco no de moda, sino salen un poco de contexto debido a que sean mayores, menores, de mediana edad, se encuentran en sus casas. Y Europa está comenzando en estos momentos un nuevo sistema de cuarentena, un nuevo sistema de toque de queda, de cuarentena, de restricciones, porque se encuentran en su segunda ola. Entonces, es importante que sepamos que el tema de los ready to eat, productos listos para comer, va a seguir siendo y seguirá siendo hasta el próximo año un tema de tenerlo como producto prioritario. Ahora, el tema del envase, que sea 100% ecoamigable, sea compostable, también porque va a permitir que de tu casa, solamente sin necesidad de salir a la calle, pueda hacer un tema de reciclaje. Y en el caso de los compostables, que se van a degradar con mucho más anticipación que un plástico normal, también tenerlo en un sistema de lo que es residuos ecoamigables que tienen políticas de desarrollo claramente establecidas en el mercado europeo. Después tenemos el tema de los frutos del bosque, los berries, que recién estamos empezando, para ser sinceros, no es el fuerte de Perú, pero hace unos años dijeron lo mismo con respecto al tema de los arándanos, y ahora estamos siendo uno de los principales exportadores y productores mundiales de arándanos. Entonces, los frutos de los bosques, no en valor agregado, pero ya como productos naturales empacados en empaques individuales, no a manera de granel, sino ya en empaques individuales también. Tiene que ir de la mano de unas certificaciones, que esos envases sean ecoamigables, igual que las frutas deshidratadas. Y las frutas deshidratadas, como los snacks, tienen mucha acogida también en el mercado europeo. Las conchas de abanico congeladas. Creo que las conchas de abanico congeladas como producto hidrobiológico lo vamos a utilizar para desarrollar un caso, porque ya hemos realizado unos productos, no hemos ido todavía por el tema de productos hidrobiológicos. De repente vamos a hacer un caso también con respecto a las exportaciones de trucha congelada, ¿no? En la trucha tenemos por un lado que es trucha desviscerada congelada o filete de trucha, entonces son dos cosas totalmente distintas, dos envases distintos, los cuales tienen sus propios rótulos. Entonces, vamos a hacer un caso entonces en este módulo con respecto al tema de productos hidrobiológicos, ¿ya? Acá hay una conserva, por ejemplo, la conserva de anchoa, eso tiene que venir en lata, en hojalata, hay que chequear. La pota congelada también, la pota congelada es un producto
sobre todo para el mercado español, que tiene ciertas características, cierta forma de utilización. Por un lado, es importado para el consumo humano de sus tropas militares, y por el otro lado, para tipo snacks, palitos de pota frita para como premesa cuando uno va a un restaurante, va a un bar, etcétera. Bien, entonces, esa es la priorización que nosotros tenemos con respecto a los productos perecibles en el mercado europeo. Ahora, yo quiero entrar, como les mencionaba, a algo también muy importante, que es importante que lo conozcamos y que tengamos esa información a la mano para que en nuestro poder de negociación ponernos por encima de la competencia, que nuestro cliente sepa, conozca que nosotros estamos, que manejamos el concepto y manejamos la cadena completamente. Y eso tiene que ver con el tema de la consolidación de productos en el punto de venta, ¿okay? En el punto de venta, porque a veces los proveedores, los clientes quieren exportaciones diversas, pero nosotros sabemos que algunos no se pueden mezclar por ciertas características físicas. Eso es lo que vamos a revisar ahorita, antes de pasar a la parte de los envases ecoamigables. A ver, el etileno es una fitohormona, ¿ok? Que regula muchos aspectos del crecimiento, desarrollo y senescencia de los tejidos vegetales. Es producido en grandes cantidades por los frutos climatéricos durante su maduración, pero también inducido por algún daño físico. Entonces, ahí ya empezamos con el tema de gestión adecuada de envase y embalaje. No puede haber, una cosa sea algo natural, y una cosa muy distinta es que por un tema de daño físico, el producto tenga que ser regulado y que su crecimiento se acelere. ¿Bien? Es liberado al ambiente, me refiero al etileno, es liberado al ambiente en forma de gas y se acumula en niveles fisiológicamente activos, si no es eliminado químicamente o mediante la ventilación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos opciones que forman parte de adiciones a un envase y a un embalaje. Adiciones. Primero, químicamente. Por ejemplo, la parafina, el parafinado, que justamente es lo que evita que un tubérculo, por ejemplo, de exportación, no llegue a ser o se retrase su maduración. O la parte es el tema de la ventilación. Pero nosotros tenemos tema de ventilación en un contenedor refrigerado, si la palabra es refrigerado. Pues sí, de igual manera, cuando hacemos un caso de distribución de pallets dentro de un contenedor, sea refrigerado, sea de atmósfera controlada, o sea seco, porque para los productos semiperecibles no es obligatorio en algunos casos que el contenedor sea congelado, ¿no? En el caso de la exportación de café, por ejemplo, el café orgánico que nosotros exportamos no va en un contenedor refrigerado, igual que la quinoa va en un contenedor seco, pero nosotros tenemos que asegurarnos y por ende nosotros tenemos que claramente identificar en el caso que vamos a resolver, por ejemplo, cuál va a ser esa distancia para que haya una circulación, ¿ok? Una circulación de aire, porque la circulación de aire nos va a permitir claramente reducir el tema del desarrollo y el crecimiento del producto, o sea, su envejecimiento. Entonces, de espacio a espacio, de pallet a pallet, de la última caja o saco al techo, vemos que tiene que existir un flujo de aire interno para que esto pueda ser y podamos evitar la expansión del etileno y que perjudique o dañe nuestro producto antes de llegar a destino. Cuando especies productoras y sensibles al etileno son colocadas dentro de un mismo ambiente, por ejemplo, en estas últimas se producen reacciones no deseables, como aumento de la respiración de la maduración y senescencia, muy bien, perdiendo el color verde, la formación de manchas, formación de capas de abscisión y caída de hojas, introducción a la brotación en la papa, por ejemplo, acumulación de principios amargos en la zanahoria, por ejemplo, y endurecimiento del espárrago, por ejemplo. Entonces, nosotros, que el espárrago es uno de los productos que nosotros más exportamos, como los principales productores y exportadores mundiales de espárragos frescos, tenemos que tener esta información. Aquí tenemos un cuadrito muy amigable, un cuadrito que nos va a acompañar a informar a nuestro proveedor según sea el producto. Y no, como les dije, no me refiero al tema
de que compartan un contenedor estos productos, sino me refiero al tema en el punto de venta final. Y como les mencioné, y ustedes me pueden decir, profesor, pero el tema de cross-docking o de almacenamiento en el punto de venta final no es tema nuestro, ¿ok? Estamos totalmente de acuerdo, no es tema de ustedes. Sin embargo, es importante que el cliente sepa que nosotros manejamos este tipo de información. Por ejemplo, en el caso de la aceituna fresca, que es sensible al etileno. El caso de la banana y el banano orgánico, que son los productos que más exportamos para el mercado europeo, es un productor de etileno. O sea, aparte que produce etileno, también es sensible al mismo. La cebolla, por ejemplo, es productor de olores. Si no del etileno, sí de olores. Y también es sensible a olores. Igual que el durazno, pero el durazno sí produce etileno, es sensible a etileno. Y el espárrago, que es uno de los productos también fuertes de exportación peruana, es sensible al etileno. ¿Okay? Es sensible al etileno. Igual que las espinacas. Y las naranjas, que son sensibles al etileno, pero por su lado también son productoras de olores. Muy bien. El tomate que produce etileno es sensible a etileno. Y finalmente las uvas, que es también uno de los productos más importantes, es productor de olores. ¿Ok? Entonces, a nivel de exportaciones peruanas nos quedamos con tres productos muy importantes, que es el banano, es el espárrago y es la uva, que son los principales productos de exportación de Perú al mercado europeo. Entonces, ojo con eso para que tengamos en cuenta claramente de que dentro de un sistema de cross-docking que puede tener claramente la empresa, tenga también mapeado y claramente identificado este tipo de ocurrencias que pueden suceder y que puedan perjudicar claramente al tipo de producto. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadrito también muy amigable con respecto a los riesgos físicos, ¿no? Por ejemplo, la humedad excesiva, resecamiento indeseado, luz puede acelerar su descomposición, pérdida de peso y volumen. Por eso, y por ende, los contenedores, como parte adicional de la gestión de envases y embalajes, los contenedores de atmósfera controlada son muy importantes. Ojo con eso. Algunos riesgos mecánicos, como golpes causados por las caídas, compresión causada por otros productos o elementos colocados encima o a los costados, vibraciones en el transporte y rótulas en el almacenamiento, exhibición y venta causados por roedores e insectos. A ver, con el tema de exportación y como un contenedor sea refrigerado, sea atmósfera controlada, primero tenemos que tener un tema de que no haya una rotura de la cadena de frío. Sin embargo, también los productos frescos que están normados por SENASA y los productos procesados que están normados por DIGESA, existe un tema de inspección previa al embarque, donde hay un manipuleo de la carga. Por eso es importante que estén paletizadas. Pero el manipuleo de la carga paletizada puede también generar, si es un ineficiente manipuleo, si no están tomando claramente en cuenta cómo se debe manipular la carga, puede perjudicar la mercadería. Antes se hacía dos veces ese trabajo. Por un lado, se tenía que claramente ir y pedir a la autoridad competente, digamos, DIGESA para un producto procesado o SENASA, y trasladar la mercadería a zona primaria para que la zona primaria se hagan las inspecciones respectivas. Sin embargo, si salía a ganar rojo, la autoridad aduanera también tenía que hacer ese proceso. O sea, lo iban a hacer dos veces. Y al hacerlo dos veces es justamente lo que ocasiona este tipo de problemas y se solicita claramente ahora, porque eso han cambiado y sobre todo que está el proceso de exportación es 100% digital, ese tipo de manipuleo se hagan desde el almacén del proveedor, del proveedor, del exportador, y evitar doble manipuleo en el puerto. Entonces ya, porque antes entraba al terminal por temporal, que tampoco existe. Entonces, esta actualización y digitalización nos está ayudando a reducir, ¿qué cosa? Justamente el manipuleo y los riesgos propiamente de los productos perecibles. Algunos riesgos térmicos, como temperatura bajas o altas excesivas en el transporte, almacenamiento, empacado y exhibición de uso. Ajá, ojo con eso, con el tema de almacenamiento y empacado. Si bien
nosotros claramente tenemos que tener mapeado que una atmósfera controlada nos va a permitir, como dice la palabra, controlar que el producto no envejezca, un mal cálculo dentro de la atmósfera controlada puede perjudicar claramente, porque si calculaste mal el número o el nivel de grados centígrados que debe tener durante el tiempo de tránsito, te puede perjudicar. Y si te puede perjudicar, el producto va a llegar en malas condiciones, por ende, no va a poder ser distribuido. Paralelo a eso, sí existen algunos riesgos químicos, ¿no? Como la contaminación microbiológica que propicia el medio ambiente, los gases provenientes de la respiración del mismo producto. ¿Okay? Por eso, en una oportunidad hemos desarrollado un caso con respecto a ayudar a detener la humedad de la exportación de café a través del forrado interno de un contenedor con papel craft. Gases provenientes de respiración, como lo mencionamos, contaminación química producida por el medio ambiente al producto y su empaque. A ver, el tema de los contenedores, el tema de la paletización, como parte de la gestión de envase y embalaje, porque se considera un embalaje incluso el contenedor, tiene dos aristas importantes en cara a tu cliente, sobre todo el europeo. El europeo, que está encaminado a manejo ecoamigable, a productos orgánicos, a embalajes y envases de empaques ecoamigables, que es lo que vamos a ver a continuación. Por ende, tiene que tener palets 100% reusables o renovables, como son los palets de plástico, que van obviamente a subir y encarecer un poco el producto, pero tiene la alternativa. Y por otro lado, tienes el tema de los contenedores con atmósfera controlada, pero esos contenedores tienen que salir en óptimas condiciones desde el puerto. Recordemos que la cadena es de esa manera. Tu agente de aduana es el que tramita el gate out, que es recoger el contenedor, recoger el contenedor del puerto y trasladarlo a tu, a tu almacén para que tú en el almacén hagas el llenado del contenedor, el precintado, todo el tema logístico y esta mercadería pueda ser exportada. Pero si ese contenedor, el cual tu agente de aduana, en coordinación tuya, ha hecho el retiro y no está en óptimas condiciones, ese contenedor no puede ser retirado y tiene que ser devuelto en ese momento. Yo he tenido dos casos, solamente he visto dos casos durante ese tiempo en mi vida profesional. Uno que está dirigido netamente a huecos y hoyos en el contenedor, ¿okay? Que obviamente hacen que pueda entrar agua durante el tiempo de tránsito, y ahora hablamos de Europa, que es un tiempo de tránsito más o menos de 21 días, y el otro caso que he tenido es que el piso estaba sucio con aceites, con un derrame de aceite. Entonces tú no puedes aceptar ese tipo de contenedores. Porque si lo haces, el perjudicado va a ser el producto y el envase va a ser el perjudicado también. Porque el embalaje es el que está afecto a eso. Si tenemos contenedores con hoyos y el agua por lluvia, tormentas en el camino, qué sé yo, ingresa, ¿va a afectar a qué? ¿Al producto? Sí, pero primero, la primera capa es el embalaje, el cual va a filtrar, se va a humedecer y va a llegar en malas condiciones. Por ende, no podemos recibir ningún tipo de contenedores en el proceso del gate out con, con, eh, con las condiciones que no sean las óptimas. Para ello, tenemos un documento que es el EIR, Equipment Interchange Receipt, emitido por el operador, emitido por la línea naviera, emitido por el terminal, que ellos nos van a asegurar que el contenedor que nosotros hemos usado está en las mejores condiciones. Muy bien, y eso va a garantizar también que tu cliente sepa que tú estás haciendo un trabajo de seguimiento muy importante. A ver, vamos a introducirnos un poco en el tema de los envases ecológicos que estábamos mencionando. A ver, los empaques ecológicos son la aportación de las empresas responsables a la reducción de residuos que contaminan justamente el medio ambiente. Pero también son cada vez más una exigencia de los consumidores, ¿no? Y eso ha quedado evidenciado cuando hemos hablado acerca de los consumidores, el perfil del consumidor, el perfil del mercado,
y tendencia del mercado europeo, ¿no? Entonces son los consumidores los que están teniendo un poco más de exigencia. Un empaque sirve no solo para contener un producto, y eso lo hemos repetido varias veces, también le da identidad, la autoventa. Recordemos que el envase tiene un tema de autoventa, autoventa. Entonces, el envase es la imagen, es la imagen justamente del producto. Si este es elaborado con materiales ecológicos, nos referimos al envase, puede ser un argumento de venta muy efectivo entre las nuevas generaciones de consumidores conscientes justamente de todo este tema de los temas ambientales. Los empaques ecológicos son aquellos que se degradan rápidamente, ¿no? Como lo veníamos mencionando, ¿no? Tienen un menor corto de vida y no se convierten en contaminantes permanentes de nuestro entorno. Entonces, ahí es donde claramente está dirigido el nuevo sector de mercado, envases ecológicos. Esta foto que ustedes pueden ver en este momento conteniendo esos tuppers, por decirlo, esos empaques que contienen arándanos, son empaques en base a fibras vegetales como el bambú. Entonces, sí existe, sí hay la alternativa. Independientemente de que sea el costo, que no es lo que estamos viendo en este momento, tenemos la alternativa. Pero ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas obviamente caen de maduras cuando nos referimos a temas de reducir los residuos, de ayudar al medio ambiente, a usar productos biodegradables que conserven el ecosistema. Okay. Eso es lo que nosotros conocemos, pero tiene otro tipo de ventajas con respecto a la empresa, con respecto al envase, con respecto al embalaje, con respecto a la gestión logística. A ver, demuestran la responsabilidad social de la organización. Genial. Su diseño comúnmente es innovador, porque vas adaptándolo y lo vas adaptando, el envase ecoamigable lo vas adaptando a los requerimientos de los consumidores con respecto no solamente a la imagen de venta en cara al consumidor, sino también respecto a las capacidades. Hemos hablado varias veces de esto, ¿no? Ahora la gente quiere mayor capacidad de un empaque, de un producto. Y hace partícipe a los consumidores, pues, ¿no? Los consumidores del cuidado del medio ambiente, incluso existen metodologías que permiten que el cliente finalmente a nivel concursable ayude a la creación, a la innovación, a la generación de un nuevo envase, de un nuevo embalaje biodegradable, ecoamigable, con su respectivo sustento. Recordemos esto. Creo que lo vamos a tener en cuenta cuando hagamos el caso, ¿no? De la lista de las certificaciones. Demuestra a los clientes el interés de la empresa por la calidad de lo que ofrece, desde el empaque hasta su contenido. Muy bien, entonces aquí estamos dándole vuelta. En este tipo es el empaque el protagonista más que el producto, porque el producto tiene un posicionamiento. Tenemos un producto dentro de los superalimentos peruanos con una certificación peruana, hecho en Perú, made in Perú. Entonces, el producto tiene posicionamiento. Ahora es el envase el que va a ser el protagonista. Además, impulsa la reputación de la marca, así es, de la marca Perú, por ejemplo, entre los consumidores que están dispuestos, y ahí va la parte principal, a pagar un poco más por los productos de empresas que compren y compartan sus valores. Entonces, aquí tenemos que, por un lado, tener un empaque de fibra vegetales tipo el bambú y tenemos que adicionarle incluso certificaciones y evidencia de lo que estamos hablando, el consumidor europeo está dispuesto a pagar un poco más. Así era con los productos orgánicos. Y como es una tendencia, pasó de productos orgánicos a productos orgánicos con certificaciones adicionales y pagaba un poco más. Ahora, estoy hablando del consumidor europeo, y ahora es productos orgánicos con certificaciones adicionales y con un envase ecológico, con un envase ecoamigable. Muy bien, aquí tenemos una imagen muy sencilla con respecto al tema y de hecho, ese tipo de envases y empaques, utensilios compostables, hechos con fibra vegetal, ecoamigables, etcétera, pueden ser o deberían ser para el mercado peruano una buena alternativa de exportación. Muy bien, creo que esta imagen grafica claramente
¿Cuál es la situación? Porque nosotros tenemos otro tipo de materiales en el tema de exportación, sobre todo los que son más usados, ¿no? Por ejemplo, el tema del papel y el cartón. El cartón podría decirse que es el más utilizado en envases de exportaciones y es por ende el más utilizado para el embalaje desechable. El cartón corrugado puede formar parte del embalaje y también del envase. Pueden ser ambos. El costo es bajo y pueden adoptar fácilmente las necesidades asociándolas a otros elementos. Así es, como enrejado de madera, cubiertos de plástico, etc. Los cartones más utilizados pueden ser de tipo compacto o de tipo corrugado, ¿no? Que hablamos de corrugado cuando hablamos de eh, productos frescos de exportación, sobre todo las frutas. ¿Bien? Y uno de los 2 o 3 espesores, no de onda, eso va a depender de la calidad y cuánto quieren invertir para el cuidado del producto. Los papeles parafinados, por ejemplo, o los craft, alquitramados, plastificados o reforzados con hoja de aluminio, son los más utilizados para la construcción de bolsas, por ejemplo. En el caso del vidrio, que es un producto 100% reusable y un artículo, un envase limpio, y lo puedes utilizar y lo puedes lavar. Se utilizan para el envasado debido a que mantienen mejor las características organolépticas de los productos agroindustriales y los productos alimenticios. Y el tema del plástico, como vemos ahí en la foto, que ahora podemos introducirlo con fibra de vegetal, representa en la actualidad una de las principales materias para el envase y el embalaje. Se emplea principalmente en forma de bolsas, botella, frasco, tubos, cajas, mini cajas, mini packs. Los plásticos también pueden tener otras aplicaciones en materia de envase y embalaje de transporte. Muy bien. Y finalmente la hojalata, que es una delgada de acero, que es bajo contenido de carbono y recubierto con estaño. Y que no va a permitir ese tipo de envase, es normalmente dirigido hacia las conservas. Y vimos que Europa es un consumidor de conservas, no solo por las alcachofas, sino también por algunos productos como las anchoas. Así que vamos a tener que trabajar mucho con respecto a eso. Aquí les dejo una información adicional con respecto a cuál es la presentación. Es importante que siempre dejemos esta información para que ustedes la revisen con mayor detenimiento, pero más que la revisen, es importante que ustedes utilicen ese tipo de información cuando hagan un informe de inteligencia comercial, cuando hagamos un informe de investigación de mercado, ¿no? Yo tengo mi proyecto, me dice, profesor, tengo un proyecto, estoy estudiando el curso de broker internacional, dentro de CAMEX, etcétera, y tenemos que ligar toda la secuencia de la cadena. Genial. Un tema del tema de envase y embalajes, y aquí están las recomendaciones, ¿no? La lista de productos, la presentación y cuáles son los envases mucho más utilizados, ¿no? En el caso de mango, por ejemplo, que tenemos un tema de cartón corrugado, por ejemplo, la alcachofa, que también es un cartón corrugado, y la alcachofa en conserva, que justamente esos son los productos que tienen priorización en el mercado europeo, en base de vidrio o en caja de cartón corrugado. Eso es lo que nosotros vamos a revisar. También tenemos aquí esta información que compartimos con ustedes, como les digo, ya a mayor detalle, para que ustedes vayan enriqueciendo un poco el tema de la conferencia, pero con esta parte teórica en lo que no me voy a detener mucho, porque esto es adicional a lo que respecta a una gestión de envase y embalaje, son los documentos. La carta de temperatura, cuando hablamos de uso de contenedores de atmósfera controlada. Pero recordemos, por favor, esta carta de temperatura también tiene que estar claramente indicada en tema de borrador, que sea el cliente final en el mercado europeo quien disponga, quien nos indique que la carta está bien. ¿Por qué? Porque esa carta va a indicar los parámetros de temperatura requeridos. Nosotros podemos tener un mínimo, un conocimiento básicamente el que conoce y el que sabe básicamente las temperaturas a utilizar. Y finalmente también le dejamos esta información adicional a la gestión de envase de productos perecibles, lo que son los contenedores refrigerados. Y los contenedores refrigerados pueden ser de 20 pies y de 40 pies. El recomendable es un contenedor refrigerado de 40 pies. ¿Y debido a qué? A que internamente tienen un motor denominado el genset, y este genset quita, por el tamaño que tiene, le quita cubicaje, le quita
espacio a los productos internamente. Y recordemos que un tema de parametrización, de parimetría, es muy importante. Hace unos minutos hablamos acerca de eso, ¿no? Que tiene que haber un tema de circulación de aire. Ok, puede ser refrigerado, ok, puede ser atmósfera controlada, no hay problema. Sin embargo, recordemos que existe una circulación de aire que tiene que mantenerse, y para eso, y para ende, el tema de manejar parimetría es muy importante, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos parimetría? Nosotros vamos a hacer un caso en la próxima conferencia y vamos a aterrizar esa parte, pero sin embargo debemos conocer no solo el tema de las medidas de un contenedor refrigerado, internas, externas, los pesos, el volumen, etcétera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar justamente la mejor decisión con respecto al tema de cómo se va a parametrizar, cómo se va a disponer de la distribución interna en el contenedor de las cajas de nuestros productos. Entonces, es sin duda una información no solamente importante, sino que nos va a permitir también tomar acción, nos va a permitir tomar adecuadamente las decisiones. Bien, entonces yo creo que cuando vayamos a desarrollar el caso, y porque tenemos que hablar del tema de la altura, del apilamiento, el tema de peso de la mercadería, hay que conocerlo muy bien. No podemos llegar hasta el techo, y recordemos que los pallets, que ahora vamos a trabajar para Europa, vamos a trabajar en el caso pallets de 100% reusable, de plástico, y el tema de los 15 centímetros, los tamaños, hay que tener todo un tema muy mapeado, muy controlado de información. Bien, bueno, quiero agradecerles a todos por su atención. Nos vemos en la próxima conferencia. Nos toca hablar un poco de gestión de envases y embalajes, pero para productos no perecederos al mercado europeo, en base no solo a la priorización de los productos peruanos, sino también a esta serie de productos que nosotros podemos adicionar en aras de promocionar un poco las exportaciones a nivel mundial, pero esta vez nos enfocamos más en el consumidor y en los parámetros del mercado europeo. Gracias a todos y nos vemos la siguiente conferencia.